Bueno, en este podcast vamos a tratar de hacer una analogía de una década que para el mundo fue muy importante, que fue la época de las posguerras, y cómo desde esa época la influencia de varias tendencias ideológicas impactó a la juventud e hizo que personas como nosotros llegáramos a la Cruz Roja y permaneciéramos en ella. ¿Por qué? ¿Por qué estuvimos acá y no en otra parte? ¿Por qué tantas personas han querido ser voluntarios, incluso los mismos empleados de la institución? ¿Cuál es la razón de que sea aquí y no en otra parte? Yo creo que es una reflexión importante que vamos a tratar de desarrollar en este conversatorio. Vamos a hablar de un podcast llamado Voces de un Centenario, a contar las historias de la juventud, a contar las historias de cómo en los municipios, en los pueblos de Antioquia y de Colombia, obviamente, los jóvenes llegaban a ser parte del voluntariado de la Cruz Roja. Soy Diego Humberto Orozco Sánchez, socorrista activo desde el año de 1976. Me acompaña Jorge Iván López Jaramillo, juvenil, que ingresó a la Cruz Roja en el año 1973. Vamos a empezar esta reflexión sobre el papel de los jóvenes en las instituciones humanitarias. Recientemente estuve en una reunión de egresados de mi colegio, 50 años de egresados, y me llamó mucho la atención porque las anécdotas de todos los compañeros eran distintas a las mías. Es decir, vivimos como historias paralelas. Y traigo a colación eso porque en esa época, estamos hablando de la década de los 70, ya el sector educativo en el país y en el mundo, a raíz precisamente del impacto de las guerras, se orientó o hacia la religión o hacia los primeros auxilios, que eran como los inicios de las actividades humanitarias, o hacia el escultismo. Entonces, cualquiera de esas tres ramas, pues, impregnaba el sentir de los jóvenes, de las personas, de los adolescentes, además, y terminamos en diferentes instituciones, unos ligados a la religión, otros a instituciones como la Cruz Roja y otros al escultismo. A veces salíamos del escultismo para la Cruz Roja o hacíamos cambios entre esas tendencias. Yo creo que ese fue como la primera reflexión de inicio de las actividades de una persona cualquiera que decidió más bien dejar a sus compañeros en las anécdotas y en las vivencias de adolescente y joven y entrar a una institución que no sabíamos en esa época pues qué tan serio sería, pero que definitivamente impactó pues nuestra forma de vida, las actividades que desarrollamos y todo lo que ocurrió en estos 50 años que nos tocaron a nosotros. Viendo los podcasts anteriores, pues entendimos que había otros 50 años que no conocimos y que tenían historias probablemente similares a las que vamos a relatarles el día de hoy. Entonces mi primera reflexión es esa: ¿por qué llegamos y por qué nos quedamos? Y además, ¿por qué pues en una ciudad puede ser entendible, pero por qué en un municipio como Amalfi también ocurría lo mismo? Entonces ahí, Diego, ¿vos cómo viste esa llegada de los jóvenes en un lugar como Amalfi y qué pasó que se quedaran después? Ok, esta historia de Amalfi, vamos a recordarla. Yo vivía en Amalfi con mis padres y mis hermanos. En el año 1974, Orlando Londoño Ospina llegó como médico rural al hospital de Amalfi, primo nuestro. Entonces se hospedó un tiempo en la casa nuestra. Cuando en los pueblos había uno o dos médicos máximo. Cuando empieza él a trabajar en el hospital, las emergencias de noche, en fin, día, noche, todas esas cosas, entonces él me empezó a decir: venga, ayúdeme, acompáñeme, y me fue metiendo en esa parte de los primeros auxilios, de ver heridos, de ayudar y tal cosa. Y un profesor, Gabriel Correa, de tercero bachillerato, estábamos en tercero o cuarto bachillerato,
nos reunimos y empezamos a mirar la idea de fundar una institución como la Cruz Roja. Por ejemplo, este es el brazalete que las mamás de nosotros nos cosieron, lo hicieron ellas mismas. Inicialmente éramos unas 30 personas, empezamos a hacer el grupo, Orlando como médico y el profesor nos daban las charlas de primeros auxilios. La Cruz Roja y nos comunicamos con la Cruz Roja de Antioquia en esa época, Néstor Gallego, que era como el director, nos visitó en Amalfi y digamos que nos validó tener la institución. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacíamos el tema de vacunación, haciendo turnos en el hospital, en fin, una cantidad de cosas y con la comunidad. Así fue que la Cruz Roja de Amalfi inició sus pinitos. Después yo ya me vine para Medellín y me gradué como juvenil en el año 1976 y luego pues socorrista y tal, y he tenido toda esta historia en la Cruz Roja. ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos los compañeros de cuarto y de quinto bachillerato. Todos éramos jóvenes de 14, 15 años y teníamos ese espíritu de servicio, el espíritu de servicio. Había un accidente, todos llegábamos a atenderlo y ayudar a la gente. Las camillas, pues todos imaginan que eran camillas de madera, en fin, todo lo que pasaba en esa época. En este brazalete, ya cuando yo me trasladé a Medellín, tenemos todas las firmas de los que fuimos en esa época los fundadores de la Cruz Roja en Amalfi. Sí, mira que hay una historia muy interesante de cómo se vive una actividad voluntaria en un municipio, como ocurrió en muchos de Antioquia, y cómo fue evolucionando el sentir y el pensar de los jóvenes en la ciudad. Recordemos que era la década de los 70, donde había un conflicto social ya muy marcado, y muchos de nosotros llegamos a ser juveniles y a interactuar con socorristas. Ahí teníamos un primer choque cultural y de escuelas, porque el socorrismo todavía en sus inicios todavía tenía una presencia fuerte, incluso de componentes militares, la indumentaria incluso. Entonces, cuando llegamos los juveniles empezamos a chocar ideológicamente con eso y digamos, el contacto de esas personas o de nosotros con las universidades fue impregnando a la Cruz Roja de Antioquia particularmente de una forma de pensar diferente. Yo creo que fue determinante, y lo mencionaban en el programa anterior Tiberio y Laura, esa aproximación de la Cruz Roja con la universidad, con el hospital, con diferentes profesiones, porque no solamente áreas de la salud, lo que hizo que la formación de los cuadros y de los líderes de esa época, tanto juveniles como socorristas, fuera una formación más en contacto con la academia, más crítica, y eso terminó siendo una tendencia a nivel nacional. No por eso la presencia de Antioquia fue determinante. O sea, el hecho de que nosotros trascendiéramos los eventos que ocurrieron aquí en el país se debió mucho a esa formación que recibimos de los profesores, de las universidades, de las empresas, porque incluso recuerdo que muchas empresas contrataban personas para que vinieran a prestar servicio a la Cruz Roja. Los contrataban ellos, en el caso de Armero, y ellos venían y trabajaban aquí conduciendo vehículos, ayudando en las bodegas, lo que fuera. Pero era un aporte del sector empresarial. Y ni qué decir del sector público. El sector público, como lo decía Laura y Tiberio en el programa anterior, encontraron aquí un espacio donde podían sentarse, pensar tranquilos, no estaban condicionados, nadie los cuestionaba y podían tomar buenas decisiones. Entonces yo creo que esa forma de vivir el mundo humanitario a los jóvenes en esa época nos llevó a construir lo que años después
empezó a conocerse como la neutralidad activa. O sea, uno puede ser neutral pasivo, es decir, yo puedo sentarme en mi casa, ver el problema y decir, no me meto. Es una neutralidad pasiva. Pero otra cosa es salir de la casa, venir acá, hacer turnos, impregnarse de lo que le pasa a la sociedad, ir al terreno, trasnochar, ayudarle a la gente. Eso es neutralidad activa. Yo creo que esa ha sido una de las principales características del voluntariado y sigue siéndola. Solo que en cada época a ese voluntariado pues, le ha tocado vivir pues, unas condiciones del entorno distintas a las que nos tocaron a nosotros. Cambian las circunstancias, cambia la legislación, las organizaciones adquieren más capacidad de respuesta de lo que la Cruz Roja hacía antes, ya no. Entonces la Cruz Roja tiene que irse acomodando a esas nuevas condiciones del entorno y el voluntariado ahora, aunque siga siendo voluntario, pues tiene que leer bien el entorno de cara a los retos que le plantea la sociedad. Una experiencia, cuando yo llegué a Envigado a estudiar quinto y sexto bachillerato, hay seis personas del grupo de quinto bachillerato, 6 personas que son voluntarios, que fueron activos. Entre ellos está Sergio Garcés, que era compañero mío de estudio. Entonces también en el colegio de Envigado también se fueron uniendo a la institución. Entre juveniles, que éramos los sardinos, y los socorristas, sí había una diferencia, porque los juveniles íbamos a servicios normalitos y los socorristas eran pues los saiyajines de los rescates y todas esas cosas. En el año 78, con los Juegos Olímpicos centroamericanos, los centroamericanos, ya a ciertos juveniles nos graduaron como socorristas. Entonces ya nosotros nos sentíamos pues con un poquito más de autoridad, por decirlo así, ¿cierto? ¿Por qué la gente o los amigos nuestros llegaban a la Cruz Roja? Cuando estuvimos en la explosión de la mina de Amagá, que fueron 120 muertos, creo 76. Que sí. 76 fueron. Bueno, nosotros fuimos a ese rescate. Les causó mucha impresión en el grupo del colegio, que yo estaba en sexto, cuando yo estuve allá 8 días en el rescate de la gente de la mina de Amagá, y se fueron uniendo. Venga, ¿y usted cómo hace eso? ¿Cómo hago yo para entrar a la Cruz Roja? Qué tan bacano poder ayudar a la gente. Bueno, entonces eso fue también, se unieron varios amigos nuestros. Yo también veía de otros colegios, a nivel de colegio, que a la gente le gustaba esta actividad del voluntariado. El recorrido nuestro, el recorrido nuestro de Jorge y yo ha sido muy amplio, muy amplio. Yo recuerdo, Jorge, que en un accidente aéreo del avión de ACES, en Salgar. En Salgar, me llamaste, venga que lo necesito, ¿cierto? Entonces, tú cogías como los rescatistas, que en esa época pues éramos muy bien entrenados, y el trabajo era extraordinario, el trabajo de los rescates de aviones, el rescate del avión de Sam, por ejemplo, todas esas cosas, a la gente le gustaba como estar en esa ayuda. Mucha gente, desafortunadamente, de los voluntarios, socorristas y juveniles, han declinado su estadía, se han ido para otras partes, en fin. Pero sí, en esa época de los años 70, de los años 80, éramos fieles voluntarios de la Cruz Roja, socorristas juveniles, y también el grupo de Damas Grises, éramos fieles a la institución. No, y sabes que hay otra reflexión interesante, es que el estar aquí y al mismo tiempo recibir una formación académica termina modificando la forma como uno ejerce esa profesión, lo digo pues por la profesión médica, porque los voluntarios de Cruz Roja que en esa época estudiamos medicina,
teníamos un papel desde lo humanitario que nos llevaba a atender heridos, incluso en las manifestaciones en la universidad, y no lo hacíamos como Cruz Roja, lo hacíamos porque pensábamos que había que atender los heridos. Pero además terminamos impactando las rotaciones de los internos, terminamos impactando los programas académicos, terminamos trayendo a los compañeros a la Cruz Roja. Eso hizo que compañeros que estaban en internado llegaran aquí a hacer turnos de ambulancia, cosa que nunca pasaba. Total. Eso hizo que profesores de diferentes especialidades vinieran a hacer aportes a la Cruz Roja, como nos lo contó Tiberio en el programa anterior. Eso hizo que las investigaciones, los estudios, los análisis de los eventos que pasaron, por ejemplo, el tema del impacto de los atentados dinamiteros en Colombia en 20 años, se hiciera un estudio con participación de la Cruz Roja, cosa que no ocurría anteriormente. Entonces yo creo que la trascendencia de la institución hacia los jóvenes es una cara de la moneda, pero también la participación de los jóvenes en las instituciones y en la academia hace que se modifiquen los programas académicos, y eso ha sido evidente no solamente en la Universidad de Antioquia, sino en otras universidades, la Bolivariana, el CES y otras instituciones se han beneficiado de que haya gente acá. Yo recuerdo mucho que pues yo nunca pude presentar un examen final con mis compañeros, porque siempre estaba en una emergencia. Entonces, el decano de esa época de la facultad y los profesores, pues, de alguna manera entendían el tema, no lo decían abiertamente para que no fuera una actitud de todos los estudiantes. Evidente. Pero programaban los exámenes orales, que era más difícil, para que pudiéramos estar en los eventos como Armero, como Villatina, como todos los eventos que ocurrieron pues, en estos 50 años. O sea que creo que la sociedad ha sido más que permisiva, ha sido solidaria con la idea humanitaria. Y yo creo que también hay que rescatar el papel de las directivas de la Cruz Roja, porque yo no sé cómo nos aguantaron. O sea, hacíamos tantas cosas en tan poco tiempo que incluso se salían como de la norma, que para ellos debía ser muy difícil decir, ¿los dejamos o no los dejamos? Como eso no estaba claramente establecido en la normatividad, ellos trataban como de leer rápidamente lo que ocurría en el entorno para ver si salíamos, por ejemplo, en la noche que estaba prohibido, para ver si íbamos a rescatar un equipo médico del programa Héroe de Salud que se quedó atrapado en los enfrentamientos con los grupos de Pablo Escobar. En la noche, una ambulancia de la Cruz Roja buscando un equipo médico, eso no aparecía en la norma. Nos dejaron graduar voluntarios dentro de la cárcel, que estaban acusados injustamente y que al terminar su programa en Urabá, pues ya se tenían que graduar. Entonces, como no logramos sacarlo, más bien nos metimos a hacer una graduación dentro de una cárcel. Cosas de ese tipo, creo que es un mérito también de las personas que tuvieron una gran responsabilidad de dirigir una entidad como la Cruz Roja. De lo que hablas, Jorge, recuerdo yo que nosotros tripulábamos los carros de bomberos pegados en la parte de atrás. Eso en Bogotá ni en ninguna otra seccional, eso era una cosa, pero locos, por Dios. Éramos unos pelados de 18, 20 años tripulando en máquinas de bomberos. No hubo un accidente, pues, bueno, pero sí la Cruz Roja de Antioquia siempre ha sido muy abierta. La gente en Antioquia cree en la Cruz Roja, los que aún estamos en ella creen en la Cruz Roja. Es una institución extraordinaria. Yo recuerdo que mi mamá decía, váyase para la Cruz Roja, cuidado con el estudio. Perdíamos horas de estudio, y lo que tú dices, los profesores les decían, venga, como usted estaba en la Cruz Roja, venga, yo le hago el examen, pues mi mamá decía, váyase para la Cruz Roja, pero nunca me ponga a mí a lavar un uniforme, ni me ponga a mí a lavar sangre y cosas de esas. En mi casa decían lo contrario, había una sirena en la puerta y mi papá decía, ahí vienen los Cruz Rojos. Eso significaba que iba todo un combo de aquí hacia la casa, y nos tomábamos literalmente las casas de todos. Yo creo que todos, claro. Eso también es importante, la participación de la familia en la Cruz Roja. Muchas veces se resalta solamente el papel del individuo, el voluntario y la voluntaria, pero la familia, ¿qué?
la familia termina siendo voluntaria porque ellos participan igual, sufren igual, ayudan igual. Incluso muchas familias terminan aquí cuando hay emergencias como la actual de las inundaciones en Urabá y Córdoba, colaborando como lo hace el voluntario, y eso a veces no se reconoce. Entonces hay dos características de los jóvenes en el voluntariado. Una, que no son ellos solos, ni ellas, es su familia y su entorno social. Y la otra es la proyección, que esa actitud hacia el humanismo, hacia la acción. Se va a adaptar a los nuevos cambios, a las nuevas circunstancias, a las nuevas demandas del mundo y la sociedad, que son diferentes a las que nos tocaron a nosotros las últimas décadas. Yo recuerdo entonces cuando llegaba la bulla de los socorristas a la casa, llegaba Sirena Loca. Seguramente. No lo dije yo. ¿Cómo veo yo el voluntariado de hoy? El voluntariado de hoy, yo que soy pues como el más antiguo, que aún estoy vigente, es muy diferente la forma de pensar. Eso es el mundo, Pero pues. ¿el voluntariado o la sociedad? La sociedad, perdón, la sociedad. Y obviamente el voluntariado. Nosotros éramos una cosa loca, Jorge. Acordate de las cosas que hacíamos en rescates, en muchas partes. Es que teníamos el espacio para hacerlo. Exactamente. Hoy ahí ya no lo hay. Ya no es tan fácil. O sea, uno irse a una práctica, a montarse a los farallones de la Pintada, o cosas de ese estilo. Eso lo hacíamos nosotros, y éramos un grupo de socorristas o de grupo de montaña, que en esa época se llamaba grupo de montaña. Eso lo hacíamos en un día. O sea, éramos, no sé. Pero de verdad que la institución ha sido primero, muy bien manejada. Segundo, ha tenido unas directivas, y miren dónde está la Cruz Roja en este momento en Antioquia. Pues hay muchas anécdotas, esto puede ser interminable y es muy interesante, pero aquí fue de las primeras seccionales donde se subió un perro a una ambulancia. Eso era un escándalo en esa época. Total. ¿Qué hace un perro subido en un vehículo de la Cruz Roja? Ahora es lo más normal del mundo ver equipos de rescate caninos, pero en esa época era escandaloso porque se pensaba pues que se iba a contaminar todo el entorno, que no se podía. Entonces hay cosas que van cambiando también por el activismo, que era el otro punto que yo quería resaltar. Más que voluntariado, hay que ser activista de la causa humanitaria. O sea, hay que atreverse, hay que romper esquemas, hay que tratar de abrir nuevos caminos, porque si no la Cruz Roja puede involucionar. O sea, si quiere ser vigente, tiene que ir 2 pasos adelante de lo que está pasando en la sociedad. Como reflexión final, uno pudiera pensar en muchas cosas, pero una de ellas es que nosotros nunca tuvimos el conocimiento a tiempo. Es decir, siempre teníamos primero el problema y después teníamos que encontrar la solución. Por eso se crearon aquí tantas instancias, por eso se generó conocimiento. Por eso probablemente el nexo con las entidades educativas nos permitió encontrar soluciones, nunca perfectas, pero casi siempre adaptadas al entorno y a la necesidad. Entonces ese es el primer legado. Busque la solución, pero prepárese para eso. O sea, no se puede ser ni siquiera voluntario si no tiene una adecuada preparación. Y tampoco le sirve la preparación si no hace nada con ella. Tiene que ser activista, tiene que buscar soluciones, tiene que comprometerse con el problema, tiene que seguir estudiando, tiene que documentar, tiene que publicar y sobre todo debe enseñarle a otros para que esa curva de aprendizaje no se vaya a perder. O sea, es muy importante mantener un legado de conocimiento, de transferencia de ese conocimiento y de nuevos aprendizajes. O sea, no nacimos aprendidos ni lo somos todavía, pero siempre podemos buscar la experiencia en otros para beneficio de esa comunidad que nos necesita. Hay algo importante, Jorge,
de mucho valor, de muchísimo valor. Se le ocurrió a unos compañeros de la Cruz Roja de la vieja guardia, reunirnos. Esa camaradería ha sido por varios años, por no sé cuántos años, tal vez 15 años, hacia acá, donde nos hemos encontrado compañeros de la vieja guardia. Hay un grupo de vieja guardia que está alrededor de 180 personas. Nos hemos reunido varias veces, todos somos amigos, recordamos todas las anécdotas, recordamos los rescates, recordamos los problemas que tuvimos. En fin, eso hace que nosotros, los de la época, fue una época muy brillante, y que hoy en día estemos unidos 180 voluntarios en la vieja guardia. Bueno, como cierre de este podcast, que puede ser interminable porque son muchas las historias en tantos años, pues no nos resta sino agradecer por la participación de Diego y la oportunidad que la Cruz Roja nos brinda de volver a recordar algunas cosas de lo que hemos vivido, pues no solamente nosotros, sino muchos compañeros de la vieja guardia, como dice Diego, no por los guardias y no por los viejitos, que de todas maneras va trascendiendo poco a poco la sociedad y se mantiene en ese espíritu, en esa intención, en los voluntarios actuales. Muchas gracias.